los chatbots que hoy están muy de moda, que es para temas de atención, que nos estén respondiendo. Inclusive hoy en Office 365, en la parte de Teams, tenemos nuestro T-Bot que nos puede ayudar como asistente para poder solucionar alguna duda, poder explotar alguna funcionalidad que no sepamos hacer. Y bueno, ¿no? Todo esto es inteligencia artificial. La idea es que todos vayamos para allá y podemos estar conectados. Ahora, como punto importante aquí, muchas de las cosas y lo que comentábamos en la sesión anterior es que la nube va a ser nuestro habilitador y la nube va a ser una manera en cómo nosotros vamos a estar trabajando y como nosotros vamos a estar sacándole mejor provecho a muchas cosas y no necesitamos volvernos expertos. Esto de volvernos expertos es apalancarnos de dos cosas bien importantes. Uno, todos los servicios que ya las nubes públicas nos ofrecen, en este caso vamos a hablar de Azure, y la segunda, nos apoyamos de todo lo que es la economía de escalas. Haciéndonos otra vez un overview muy rápido, para hacer hincapié en esto, los 4 vertientes o las 4 clasificaciones que tenemos para nube es la parte on-premise, que es una operación tradicional, donde tenemos bastantes administradores, diría yo, tanto el de infraestructura, sistemas operativos, los de aplicaciones. A veces en algunas organizaciones es el mismo, a veces sí tenemos uno para cada cosa. La otra vertiente es infraestructura como servicio. Aquí lo que pasa en este esquema es que nos quitamos todo el tema de la administración en este caso, de infraestructura del hardware. Ya nada más nos preocupamos por todos los componentes que estén arriba, ¿no? Desde el sistema operativo y todas las aplicaciones, componentes adicionales, aplicaciones de interacción entre las aplicaciones, etcétera. Realmente ahí nos vamos a ser responsables de ello. Plataforma como servicio, nos quitamos realmente de todo y solamente nos hacemos responsables de la aplicación y de los datos, ¿no? ¿Qué tratamiento le damos a los datos? ¿Cómo vamos a actualizar? ¿Qué versión vamos a poner de aplicación? Etcétera. Todo lo demás como el sistema operativo, cuánto se está ejecutando, qué necesitamos realmente es algo que no nos vamos a preocupar. Y por último tenemos el esquema de software como servicio, en este caso un ejemplo muy claro, Office 365. Otro ejemplo muy claro puede ser un Netflix, otro ejemplo muy claro puede ser un Facebook. Entonces, partiendo de ello, lo que les comentaba en la sesión anterior es que al final del día nosotros tenemos ya muchos servicios o podemos tener muchos servicios ya disponibles en la nube. En aquella ocasión aquí lo teníamos clasificado, ahorita lo estoy repitiendo esta lámina para que se den una idea de cómo yo puedo empezar a clasificar o cómo yo puedo buscar hacer qué. O subir o utilizar o apalancarme de algún servicio que ya exista. Y aquí repito lo que les comentaba en la sesión anterior. No forzosamente yo me tengo que volver experto en una tecnología para apalancarme de la nube. Y aquí vamos a hacer como un pequeño ejercicio de cómo poder identificar qué es lo que puedo subir y cómo lo puedo hacer. En un esquema tradicional, nosotros vamos a tener que generar como responsables vamos a generar una arquitectura. ¿Y cómo la genero? En esencia, nosotros debemos de entender qué servicios vamos a tener, el espacio que vamos a utilizar, las aplicaciones, qué tipo de acceso, cuántos usuarios, las versiones, si voy a actualizar, si no voy a actualizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de estos puntos, que yo creo que estos son los 5 principales para nosotros poder generar una arquitectura, inclusive no lo vemos nada diferente a hacer una arquitectura con respecto a verla de manera on-premise. De manera on-premise nosotros compramos una capacidad de cómputo, lo utilizamos o no, ya la pagamos. Esa es una diferencia contra la nube, aquí tenemos una gran ventaja. Y bueno, ¿no? Realmente nosotros no vamos a estar cambiando cómo hacemos la arquitectura. Entonces realmente con estos 5 puntos básicos, nosotros es como empezamos a hacer una arquitectura. Poniendo el ejemplo de un escenario típico, nosotros tenemos diferentes capas para poderlo hacer. En un escenario típico voy a poner un ejemplo de una capa de base de datos, una capa de servicio web, una capa de seguridad de red y una capa de desarrollo y una capa de licenciamiento que para muchos de ustedes, bueno, no hay que dejarlo de lado, ¿no? También es un tema muy, muy importante. Ya, ahora sí que no hablar nada, pero por ahí existen los ¿cómo se llama?
los AMPs, ¿no? Que al igual muchos ya están relacionados con ellos, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo de lado, es algo muy importante y algo que debemos considerar. Ahora, cuando nosotros tenemos las capas, nosotros por decir en este caso tenemos una capa de base de datos, pero esta base de datos luego dicen, que la aplicación se vuelve a hacer crítica, necesitamos alta disponibilidad, hazle un mirroring, haz un esquema de always on, aquí vamos a poner que estamos trabajando sobre SQL, un always on, vamos a hacer un log shipping o vamos a hacer o un clúster, un ambiente clúster, ¿no? Nosotros necesitamos una réplica de esa base de datos, sí o sí, ¿por qué? Porque se volvió crítica. Entonces, de entrada, vamos a necesitar otra caja, entonces es decir, otro servidor para poder tener alta disponibilidad en el servicio. Va a depender mucho, les comento, de la aplicación. En un escenario típico normalmente funciona así. La otra capa va a ser la parte web, ¿no? Primero tenemos un servidor web, estamos dando el servicio, quizá la aplicación se vuelve un poquito, tuvo un éxito, fue un proyecto muy exitoso y empezamos a tener que empezamos a tener muchos usuarios, ¿no? Entonces, vamos a poner otra caja, ya metemos ahí, nos podemos meter un tema de una configuración muy básica, ponemos theming de las tarjetas de red de estos servidores, ya sean físicos o virtuales. Si son físicos, imagínense la infraestructura física que tengo, y aquí son 4 servidores físicos, también consideren el licenciamiento, y bueno, ¿no? Y de ahí tenemos nuestra comunicación de firewall, porque publicamos nuestro sitio web a través de un puerto específico de firewall, nuestro acceso que va a estar publicado a la nube, y desde ahí van a estar accediendo nuestros usuarios. Entonces, en temas puros, esto no cambia, esto es una arquitectura tradicional, y todavía vamos a sumarle otra capa. Nuestra capa de nuestro desarrollador y con su ambiente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una quinta caja donde estamos trabajando. ¿Cómo lo veo en comparación del tema de la nube? Si nosotros dejamos esto como ejemplo, nosotros podemos de alguna manera buscar cómo poder optimizar. Y ahí podemos tener 2 caminos. O le preguntamos a nuestro buscador favorito cómo poder utilizar algún servicio en la nube, en este caso Azure, lo podemos meter directamente, los podemos consultar en Azure qué tipo de servicios hay. Les recuerdo, aquí por decir, quiero que tengan en mente esto, hay muchos servicios alrededor, no nada más está máquinas virtuales, sino hay muchas cosas. Entonces nosotros, al regresar a esta estructura, quizá podemos estar buscando otra cosa, ¿no? Quizá ya solamente veo una base de datos, en vez de tener un servicio web, ya puedo tener un cloud service, y tenemos nuestros usuarios. Aquí en medio no quito el tema de seguridad, pero ¿qué creen? Yo ya no tengo que administrar un firewall de algún fabricante, ¿no? Ya sea Palo Alto, Fortinet, Cisco, Citrix, el que gusten. Ya no necesito estar yo administrando esto. ¿Por qué? Porque ya prácticamente me lo está dando la nube. Si yo veo alta disponibilidad, realmente la base de datos me está dando esa alta disponibilidad por servicio o por contrato. Microsoft en base de datos nos está dando el 99.9% de disponibilidad. En un cloud service o en un web services donde nos vamos a estar conectando, Microsoft nos promete un 99.95. Si queremos el 99.99, podemos poner 2 instancias muy pequeñitas. Entonces ahí ya podemos estar levantando diferentes instancias para estar teniendo esa alta disponibilidad. Y estas instancias podemos ponerlas tan pequeñas para poder tener el servicio disponible, que no va a ser nada comparado con un servidor adicional. Aparte, aquí sí lo vemos, yo ya no necesito estar pagando la alta disponibilidad, ni la caja, ni el sistema operativo en ninguno de los dos. Entonces es la manera en cómo yo voy a estar viendo que Azure no nada más me va a servir para montar máquinas virtuales, sino ya también puedo voltear y verlo y pasarme a un esquema de plataforma como servicio. Ese sería el ideal. Hay veces que aplicaciones definitivamente necesitan trabajar vía web, o por ejemplo, ¿no? Aquí lo pusimos en el mejor escenario, donde vamos a trabajar sobre una base de datos de SQL. Al igual, el desarrollo está pensado para trabajar sobre bases de datos de Oracle, que ya me ha tocado, y trabajamos sobre Red Hat, ¿no? Ahí en estos casos, pues bueno, va a depender mucho de la aplicación y lo que estemos viendo. Y por último, para este ejemplo, si nosotros tenemos nuestro desarrollador y tenemos un escenario o tenemos nuestra suscripción de MDN,
Lo que nosotros tenemos derecho es a que ese desarrollador tenga acceso directamente a una suscripción de Azure mensual donde él pueda estar probando. Entonces, si se fijan, en este ejemplo muy particular, ¿qué va de utilizar pocos servicios en la nube? Es más, una base de datos va a depender mucho de la transacción, puede ser de $40 al mes, $100 al mes, o imagínense una ya más transaccional de $500 al mes, a estar pagando al menos por caja por licenciamiento. No me crean a mí, nos podemos ir a las reglas de licenciamiento, pero por ejemplo de SQL yo tendría que pagar al menos 4 procesadores por cada servidor donde yo tenga la máquina virtual. ¿Por qué? Porque estas funcionalidades de replicación, como muchos lo sabrán, necesito utilizar Enterprise. Entonces, y es solamente para tener la base de datos disponible. Si se cae un servidor, bueno, en otro lado está. Ni siquiera estoy hablando de respaldos, no estoy hablando ni de respaldos, no estoy hablando prácticamente de nada, simplemente de la alta disponibilidad en la base de datos. Entonces, todo esto va, si se fijan, el ahorro pues va a ser muy significativo. Si ponemos por si el precio de lista que tengo yo en mente y que está publicado, ronda la licencia de SQL Enterprise para 2 cores, ronda los $25,000 con Software Assurance. Entonces, aquí estamos hablando que son 50 por caja, y aquí estamos hablando que son $100,000 para SQL, que va de utilizar una base de datos de $100 o $500. Imagínense que utilice una base de datos de $1,000 al mes. Nada comparado contra los 100,000. Entonces, sí, al igual la licencia es mía, sí puedo sacarle más provecho, también puedo cargar otras bases de datos, también puedo hacer consolidación de bases de datos, sí. ¿Por qué? Si yo lo obtengo o yo voy a hacer esa inversión como organización de licencias de SQL, de más provecho, saquemos ese provecho de la base de datos o de las licencias. Entonces, vean cómo un ejemplo puede cambiar de utilizar muchas cajas y mucho licenciamiento a cómo utilizar un par de servicios. Lo configuramos muy sencillo, inclusive una suscripción de MSDN nos da derecho a que el desarrollador esté probando. Entonces, bueno, ahí cambia un poquito cómo está. Ahora, si nos vamos, otro ejemplo, ¿no? Hace un par de meses, un cliente me dijo, oye, voy a hacer una consolidación de bases de datos. Voy a tener base de datos, no son bases de datos críticas, voy a estar consolidando alrededor de 600 gigabytes en diferentes bases de datos, y quiero alta disponibilidad para ello, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Entonces, él lo que quería era tener, sí, alta disponibilidad, tenía otro servidor de base de datos, y si nos regresamos al ejemplo anterior, pues realmente tendría que gastar cerca de $100,000 en puro licenciamiento de SQL. Y me dijo, oye, pero mis licencias son estándar, no necesito funcionalidades Enterprise, pero por la alta disponibilidad, híjole, ya se va para temas Enterprise. Tenía algunos usuarios, no son tantos, y bueno, ¿qué es lo que nosotros le propusimos? Primeramente, haz una VPN con tu centro de datos. Al igual no te quites de esa infraestructura, van a estar accediendo de manera local. Lo que hicimos fue utilizar el servicio de Azure Site Recovery, y al momento de estar utilizando el servicio de Azure Site Recovery, nosotros hacemos la réplica del servidor hacia un blob de almacenamiento en Azure. Entonces teníamos replicada toda la máquina virtual, entonces ya podemos prescindir de un servidor, ya nada más necesito uno donde esté. ¿Y qué creen? Como ya la alta disponibilidad la voy a estar matando con un servicio de réplica, ya no necesito un segundo servidor, solamente con uno, y ya necesito las licencias estándar, que son las que realmente necesito. Cuando este servidor falle, ¿qué va a suceder? Yo voy a prender en automático, o se va a prender en automático la máquina virtual en la nube, ¿no? Con toda la réplica y los datos que tengan. Ahí nosotros, con este tipo de servicio, nosotros podemos configurar cada cuando podemos hacer la réplica, y los usuarios van a estar accediendo al servidor como si lo tuvieran en su centro de datos. Ya, sí, que son servidores que están si son usuarios que están, en diferentes localidades y están en otros lados, bueno, ahí pues debemos de considerar una solución en donde nosotros vayamos a darles
el tema de la VPN para que se pueda conectar como si estuviera en el centro de datos, ¿no? Eso ya no hay impedimento y hay tecnologías que salen realmente económicas para eso. Para el tema de licenciamiento, acá abajito les estoy poniendo la liga. Si de todos modos tienen alguna duda, bueno, con todo gusto nos pueden estar preguntando al respecto. Entonces, con el ejemplo anterior, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que la nube puede ser una alternativa de DRP. Entonces, esa alternativa de DRP puede ser mucho más económica. Inclusive me voy a regresar un poquito. Vamos a ponerlo así. Este servidor con este servicio de VPN, con el servicio de Azure Backup y con el servicio de Blob que yo estoy replicando, estamos hablando que es un escenario que de Azure estamos consumiendo cerca de unos 120, 200, exagerado $200 mensuales. Y ya tengo una copia de esta máquina virtual. Entonces ya se empieza a hacer un escenario mucho más atractivo a estas cosas. Ahora ustedes me dicen, ok, oye, yo tengo una infraestructura compleja, tengo servidores de diferentes vertientes, tengo comunicación, tengo sucursales, tengo diferentes motores de bases de datos, tengo, y podemos hacerlo muy complejo. En algún momento nosotros lo que debemos hacer para dimensionarlo, y regreso al punto a lo que comentaba al principio, nosotros cuando estamos hablando de infraestructura, al final del día no debemos cambiar mucho cómo lo vemos o cómo lo planeamos hacer. Para poder hacer este tipo de planeaciones, aquí les coloco cuáles son los puntos críticos y los más importantes a considerar. Uno, revisar la cantidad de servidores que realmente necesito hacer de DRP. Puedo yo tener 50 servidores en mi organización, pero solamente requiero que alrededor de 10 o 15 servidores estén haciendo esa réplica de los datos y yo tenga un plan ante desastres con estos servidores. Entonces, eso es algo que yo debo considerar. La otra, las versiones de sistemas operativos. Tomemos en cuenta que nosotros al tener sistemas operativos ya muy viejos, no nada más estamos perdiendo el famoso soporte que nos dice Microsoft o que nos dice Red Hat o que nos dice el que quiera, sino que también estamos teniendo huecos de seguridad importantes y hoy en día la seguridad creo que no debemos dejarla de lado, ¿no? Ahí está el famoso, ahorita lo que está en boca de todos y que está saliendo en todos lados es las amenazas de Meltdown y Spectre, ¿no? Entonces, teniendo este tipo de cosas, yo creo que la seguridad no la debemos dejar de lado. Yo sí les recomiendo que estén siempre con las últimas versiones y que las tengan mucho en cuenta. De ahí hay que revisar y deben de tener en cuenta la cantidad de información. No es lo mismo que nosotros queramos replicar 50 servidores y después sale con que son 15 solamente los críticos y al final del día la diferencia entre capacidades y cantidades de almacenamiento cambien de 20 teras a replicar solamente 5 teras, 6 teras, que es realmente lo importante al escenario, ¿no? Entonces ahí puede cambiar y puede transformar mucho el escenario. De ahí, otro tema importante son las aplicaciones, qué versión de aplicaciones, si nosotros las desarrollamos, si nosotros tenemos soporte a ellos, si es una aplicación de terceros. Normalmente una ventaja de la aplicación de terceros es nos siguen dando soporte, ¿no? O si pagamos soporte, nos están dando soporte. Las aplicaciones hechas en casa, como recomendación, si hoy en día tienen aplicaciones que le llaman como hackadeadas, es decir, que apuntan hacia una IP, es tiempo de cambiarlo. Les sugiero y les recomiendo enormemente que lo cambien a buscar la aplicación mediante un nombre, una instancia, un nombre de servicio, un DNS, etcétera. Por IP se complican los escenarios de DRP. Y de ahí también deben de tomar en cuenta qué comunicación actual tienen. A veces dicen, no, es que necesito o voy a necesitar un superenlace para poderme conectar, o tengo 5 o 6 teras para poder estar replicando en tiempo real, y entonces se empieza a complicar y entonces empezamos a verlo complejo. Aquí lo que les estoy presentando es lo que nosotros les pusimos en la mesa a un cliente. Esta es una arquitectura de DRP de hace
alrededor de 3, 4 meses, que nosotros estuvimos revisando y nosotros estuvimos entendiendo qué era lo que tenía a nivel de infraestructura. Ellos dijeron, mira, yo tengo 120 servidores, de esos 120 servidores, 64 servidores, si no mal me recuerdo, son los que realmente necesito de DRP. Ellos nos compartieron y nos explicaron todo lo que tenían. No se alcanza a ver, o si alguien lo puede poner en Zoom, ahí van a aparecer que las cajas, les quité el nombre de aplicación, el nombre de cajas, y solamente puse los servicios y la versión de sistema operativo. Si llegaran a revisar un poquito a detalle, ahí van a ver que trabajamos sobre Windows Server, trabajamos sobre Red Hat, tenemos bases de datos de Oracle, tenemos bases de datos de SQL, tenemos servicios de correo de Exchange, todavía tiene el cliente Exchange on-premise porque son muchos usuarios y tiene una flexibilidad tiene una necesidad muy grande de estar moviendo usuarios, etcétera. Tiene directorio activo, es una organización que son alrededor de unos 2.500 usuarios, entonces es una organización grande, tiene alrededor de 1.500 sucursales. Entonces, si se fijan, el escenario es complejo, es muy complejo, pero no significa que no haya una alternativa para moverlo a la nube. Cuando nosotros nos metimos a hacer el análisis, nosotros lo que sí recomendamos por el número y por el RTO que nos pedían y el RPO que nos pedían, realmente sí necesitábamos, o era un escenario muy exigente en cuestión de disponibilidad y en cuestión de poderlo hacer. Realmente el escenario que estábamos proponiendo es que en no más de 2 horas, y eso exagerado, nosotros calculábamos que en 1 hora ya estuvieran, en 1 hora ellos ya podían estar trabajando completamente, en este caso en la nube de Azure. Nosotros lo pusimos así. Ellos nos pedían que al menos fueran 3.5 horas para poder estar disponible y en operación. Nosotros con este escenario les dijimos, danos 2 horas y en 2 horas o menos tú estás arriba y operando. ¿Cómo es que lo quisimos y cómo es que lo planteamos? Al final del día, Azure sí tiene muchos servicios. Azure tiene grandes capacidades y algunos que ya tengan Azure van a saber que en ciertos servicios todavía no tienen la capacidad de poder replicar. Ejemplo, el Azure Site Recovery hace 1 año, más o menos, no podían replicar o máquinas virtuales más grandes a 1 terabyte. Si yo tenía una máquina virtual de un file server con 4 terabytes, híjole, Azure Site Recovery ya no es mi alternativa, ¿no? Entonces yo tengo que buscar algún software de terceros para poderlo hacer al final del día. Entonces yo tengo que ver eso. En este caso de este escenario, ¿qué otras opciones adicionales tenía el cliente? Si todo lo tenía trabajando sobre una SAN, él podía tener una réplica de SAN directa o podía tener una infraestructura espejo. Y el costo de esto puede ser excesivamente caro. Ustedes lo saben, más aquellos administradores que estén conectados y que sepan realmente cuánto cuesta eso. Realmente para un escenario de estos, el escenario y el costo puede ser muy alto hacerlo por infraestructura. Hacerlo por nube, realmente aquí les puedo decir, miren, si Azure Site Recovery, otra vez ejemplo, al igual, me sirve sí para replicar máquinas virtuales. Es muy bueno replicando máquinas virtuales. Pero, por ejemplo, si yo tengo un servidor físico y me lo quiero llevar a Azure, sí me sirve para ir, pero no me sirve para regresar a un servidor físico. Me sirve para regresar sobre un ambiente virtual. Y ahí es donde tengo que abrirme un poquito el panorama y decir, hay otro software de terceros que me pueda ayudar a esto y que creen, es completamente soportado y es completamente abierto para trabajar con Azure, ¿no? Entonces, en este escenario, si se fijan, ya lo empezamos a abaratar, ya no es tan complejo. De los 60 y cuantos servidores, para acabar con este ejemplo que tenía el cliente, solamente requería cerca de 18 servidores a replicar. ¿Por qué? Porque tenía servidores con balance de carga, tenía clústeres de base de datos, entonces solamente a nosotros nos importaba llevarnos un servidor para base de datos, un servidor de toda la granja de aplicaciones que estaban dando el servicio, etcétera. Entonces, aquí es donde ya empezamos a cambiar, ¿no? Ya empezamos a ver qué servidores se van por réplica,
qué servidores se van como instancias encendidas, y en las instancias encendidas también aquí algo importante. Yo puedo tener un servidor que requiera 60 GB de RAM para estar operando, pero no significa que por hacer la réplica yo necesite una máquina virtual en la nube con 60 GB de RAM. No, yo al igual me puedo ir con el mínimo indispensable para trabajar y poder estar recibiendo la réplica. Yo en este ejemplo de las bases de datos vimos que con una máquina virtual con el 38%, 30% de las capacidades de cómputo que tenían operando era suficiente para trabajar. Entonces, ¿qué va de una máquina virtual de 60 gigas a estar trabajando con una máquina virtual de cerca de 20 gigas de RAM? Entonces, el costo ya cambia, ya es muy diferente, y la ventaja de la nube, yo puedo estar cambiando entre tamaños, entre capacidades, entre réplicas, entre servicios. Va a ser mucho más dinámico, mucho más fácil. No estoy atado a un tema, como por ejemplo en un esquema de infraestructura. Necesito más fierro, híjole, me tengo que esperar 6 semanas para que mi proveedor de hardware me lleve mi servidor o me lleve la extensión de RAM, de disco duro, o a veces hasta de RAM también, si es cierto, tardan algunos días en que me entregan las tarjetas. Entonces, pues bueno, aquí es como les digo, ¿no? Y en temas de comunicaciones, aquí les pusimos un enlace de ExpressRoute, que es una MPLS dedicada hacia los centros de datos de Azure, si lo podemos ver así como una comparativa. Generamos VPNs, te dimos acceso, pusimos una appliance virtual, si no mal recuerdo fue, creo que Fortinet, para estar dando las VPNs hacia todas las sucursales y que ellos se puedan conectar. Entonces, en un escenario de este estilo, de algo muy, muy, muy complejo, replicamos y sí pudimos tener en un escenario donde pudiéramos replicar sistemas operativos no Microsoft, en este caso eran Red Hat, sistemas operativos Microsoft, bases de datos Microsoft, bases de datos no Microsoft, etcétera. Y podemos dar esa conectividad y podemos establecer procesos para que se puedan conectar en una eventualidad. Entonces, es algo muy importante y es como les quería ahorita presentar en este caso específico, que no importa el escenario que nosotros tengamos, nosotros podemos estar combinando y nosotros podemos estar tomando Azure como una alternativa bastante económica hacia la nube. Ahí les dejo las opciones que teníamos, ¿no? Replicación por SAN, infraestructura espejo para poder tener un ambiente de RP. A parecer que números, y yo les aseguro que es un número bastante elevado. Continuando un poquito con ello, aquí empezamos a ver cómo nosotros podemos buscar, de los ejemplos anteriores, cómo podemos de alguna manera mejorar nuestra inversión que tenemos en la nube. Al igual nosotros ya estamos en la nube y necesitamos de alguna manera eficientar, ¿no? Hoy en día la crisis económica del país, global, que si al peso le hablan feo y ya se devaluó, entonces le hablan bonito y otra vez tomó algún valor a favor. Entonces con ese tipo de cosas las organizaciones lo que hacen es, de alguna manera, quiero que me optimices los costos, quiero que estés pendiente tu TI, que me ahorres a toda costa, que te ahorres lo que puedas. Entonces, en un servicio de nube van a decir, híjole, es que lo prendo y ya no tengo nada que hacer, eso es lo que me va a costar y no voy a poderlo cambiar. Respuesta es, hay alternativas y lo podemos cambiar. Uno de ellos es buscar o aprender a identificar qué servicios yo tengo concurrentes. La otra es mejores prácticas de la configuración, y la otra también, algo importante, es el tema del licenciamiento y cómo yo lo puedo optimizar. Y eso teniendo todos los beneficios que yo tenga en la nube, si yo tengo licenciamiento on-premise. En la parte de abajo les estoy colocando un beneficio beneficio híbrido. En este caso estamos hablando de licenciamiento para que lo tengan presente. Y de alguna manera, ¿qué es lo que tengo? Yo puedo tener servicios concurrentes, máquinas virtuales, tengo almacenamiento, tengo licenciamiento que va implícito en algunos casos, y yo puedo buscar escenarios donde yo pueda apalancarme de entrada con un ejemplo. En este caso aquí les puse un ejercicio, y aquí estamos viendo temas de beneficios de licenciamiento, en este caso híbridos. Si yo como organización tengo licencias de productos y
yo estoy trabajando, yo estoy pensando en trabajar en la nube, yo puedo hacer uso de este licenciamiento en la nube, siempre y cuando tengamos lo que le llamamos el software assurance. Si yo lo tengo, yo puedo hacer este uso en Azure, y yo lo que hago es solamente pagar por la máquina virtual. Ya no pago la máquina virtual con el licenciamiento, sino solamente pago la máquina virtual. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de mi licencia en la nube. Cuando tenga alguna revisión, pues realmente yo voy a estar cubierto en temas de licenciamiento. Y esto al final del día nos representa ahorros importantes y ahorros significativos al momento de yo estar utilizando instancias sobre la nube. ¿Esto qué se representa? En ahorros. Al final del día vamos a buscar que sean ahorros. Dice, ¿aplica para todas las versiones de Windows, Normas? Sí, aplica para todas las versiones de Windows siempre y cuando tenga software assurance. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos estar teniendo este beneficio de entrada para poder tener este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa yo puedo estar haciendo? ¿Qué algo adicional yo puedo estar haciendo? Si yo tengo servicios concurrentes, estos servicios concurrentes, ¿a qué me refiero? Al igual estoy trabajando sobre máquinas virtuales. Yo tengo una granja de 15 servidores virtuales en Azure. 10 servidores ya son productivos, y estos 10 servidores que ya son productivos, ahí van a estar. Yo no los voy a mover, son servicios que están ahí, están productivos, están brindando el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otro beneficio yo tengo en Azure de entrada? Yo tengo igual mis instancias, mi almacenamiento, ya vi cómo puedo tener una mejora en temas de licenciamiento. Ahora, quiero tener una mejora en temas de costos de infraestructura. Hoy en día, Azure ya nos ofrece algo que le llama instancias reservadas. Estas instancias reservadas, lo que hacemos es que si tenemos, imagínense, vamos a poner el ejemplo más básico y el que no podemos prescindir, un controlador de dominio. Yo tengo en Azure una réplica de mi dominio, tengo un controlador de dominio que va a estar ahí forever and ever, mientras yo esté utilizando Azure, y yo voy a estar replicando todo mi controlador de dominio, toda mi base de datos. ¿Por qué? Porque ahí lo tengo por tema de seguridad y por tema de DRP y por temas de eso. Entonces yo necesito una máquina virtual encendida que esté replicando todo el tiempo, y lo estoy ahí replicando y está encendida todo el tiempo. Si yo utilizo un esquema de máquinas reservadas, ¿a qué voy con esto? Si una máquina hoy en día, por poner un número, me cuesta $100 al mes, si yo la reservo por un año, me va a salir en $80 al mes, por poner un número. Habrá que hacer el ejercicio y esos números nosotros como partner les podemos apoyar. Entonces, en vez de pagar $100 al mes, al igual ya me está saliendo en $80 al mes. Ya me estoy ahorrando $20 al mes de esta máquina virtual solamente por reservarla un año. Entonces, si lo vemos así, va a ser, y esa máquina no la voy a cambiar, la voy a dejar ahí y la estoy reservando por un año. Al final del día ya me estoy ahorrando cerca de $240 al año. Entonces, es un costo significativo que yo puedo utilizar esos recursos para otra cosa. Si yo lo reservo por 3 años, en vez de que me salga en $80, hablemos que me sale en $60. Estamos hablando que me estoy ahorrando $40 al mes de esa máquina virtual que está ahí. ¿Por qué? Porque la estoy reservando por los próximos 3 años. Entonces yo puedo agarrar una máquina virtual, sé que la voy a tener ahí y la voy a tener encendida por los próximos 3 años. Al igual agarro el tiempo de mi licenciamiento y ahí lo dejo, y eso es lo que me cuesta. Entonces ya tenemos un ahorro bastante significativo. Estamos hablando que al año nos estaríamos ahorrando en este ejercicio de que la máquina me cueste $100 en un principio, $480 al año. Entonces, $480, estamos hablando que yo puedo estarme ahorrando o puedo estar encendiendo, tengo recursos para poder encender otras máquinas virtuales, ambientes de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si lo ponemos en una suscripción de MSDN, ¿qué creen? Como el desarrollador tiene servicios tiene un pase de Azure, ¿qué creen? Ya puede estar utilizando Azure, ya puede estar haciendo pruebas y no se tiene nada que ver, o no van a pagar ese servicio porque es parte del beneficio de su licencia de MSDN o su suscripción de MSDN. Entonces, y todavía esta máquina virtual, antes de que acabe, todavía le agregamos lo de el beneficio de híbrido que tenemos en la nube. Entonces tenemos 2 ahorros muy importantes y 2 ahorros completos para poder maximizar nuestra inversión en Azure.
La primera es, reservé mi máquina porque va a estar prendida todo el tiempo. Y la segunda, le estoy dando el beneficio, o me estoy ahorrando el beneficio porque yo tengo mi licencia y estoy utilizando mi licencia. Entonces, en vez de pagar una renta de la licencia, estoy utilizando la licencia que ya compré, la estoy utilizando y todo esto me puede estar ahorrando. En estos números que muestra Microsoft podemos estar ahorrando cerca del 82% con instancias reservadas y con el uso de beneficio. Entonces, si ya lo vemos así, Azure ya no es un tema tan caro, ya lo podemos estar viendo. Si antes se nos hacía barato, hoy se nos va a hacer todavía mucho más económico estar trabajando en Azure y es la de las dos maneras principales como podemos tomar partida, y eso es partida muy rápido y prácticamente inmediato. ¿Cuál es el otro escenario o cómo nosotros podemos identificar cuáles son estos servicios concurrentes, si podemos hacer alguna mejora práctica o si podemos aplicar temas de licenciamiento? Lo que yo les sugiero para que todos los que tengan un contrato Enterprise y los que no tengan un contrato Enterprise también lo pudieran llegar a hacer así, o si tienen otro esquema de compra de Azure, ya sea por los diferentes métodos de adquisición del servicio, lo que necesitan hacer es obtener un reporte de en qué me estoy gastando mis fondos de Azure o cuál es el costo más alto. Específicamente hablando de un esquema Enterprise, nosotros tenemos un portal de este estilo donde vemos que el cliente compró una cantidad, se está acabando, ya acabó, entonces necesitamos ver cómo lo podemos hacer. Lo que puede hacer es en la parte de reportes, se va a la parte de bajar el uso, podemos bajar en el descargar el uso, podemos descargar el detalle del uso o podemos utilizar una API, un acceso de API. ¿Qué es esto? Nosotros lo podemos conectar a Azure, este reporte hacia un Power BI nos va a facilitar mucho la vida y podemos poner aquí, si se fijan que tenemos en la última ventana, Microsoft Azure Enterprise, lo podemos conectar, ponemos los detalles y nos va a dar en automático un reporte de consumo. Entonces, este reporte de consumo ya lo podemos desmenuzar para saber en qué gasto, cuánto me gasto, cuánto cuesta, qué recurso, en dónde está, con qué interacción, cuánto nos estamos gastando global por ese servicio, si lo tenemos dividido en grupos de recursos y un grupo de recursos da cierto servicio y este servicio es un área en particular en la empresa, entonces ya volteo y le digo, ejemplo, ¿no? Área de finanzas, tus 3 aplicaciones están costando $5,000 al mes, entonces a ti ya te cobro, ya no es un tema de... Nosotros podemos empezar a hacer habilitadores. Con Power BI podemos llegar al grado de saber, ejemplo, en este caso, si se fijan aquí seleccioné máquinas virtuales, tiene muchas máquinas virtuales y en los últimos 4 meses o lo que va hasta el mes de enero, lleva gastados en puras máquinas virtuales $21,000, $20,600. Entonces, aquí lo que podemos hacer con este cliente, y un ejercicio muy rápido, es voltear yo como cliente, yo como asesor, y mi responsabilidad con ustedes como clientes es llegar y decirles, oye cliente, estás invirtiendo en máquinas virtuales, ¿qué te parece si mejor hacemos reserva de máquinas virtuales? De entrada ya se están ahorrando cerca del 40-50% en temas de infraestructura, y si veo que el cliente tiene todavía temas de beneficios de una nube híbrida, que es lo que vamos a estar haciendo, todavía ahorrarle cerca del 70 o hasta el 80%. Ahí están más o menos los números para que ustedes los puedan considerar. De alguna manera, esto es como nosotros vamos a sacar el mejor provecho hacia el uso de la plataforma de la nube. No sé si aquí alguna pregunta, es mucha información, y aquí sí quisiera hacer una pequeña pausa, no sé si alguien tiene alguna duda en especial. Si no, para seguir y al último de regresar retomamos el tema de preguntas y respuestas. Me preguntó algo. Yo, Mario, hola. Hola, ¿Escuchas? Sí. Hola, sobre el ejemplo que estabas indicando del cliente donde tuvieron que poner un Fortinet para las VPNs, ese equipo, ¿en dónde lo colocaron? Ese ¿Dónde equipo fue instalado? Ah, ok, en el escenario del DRP, ¿verdad? Ajá, correcto. En cuando nosotros tenemos muchos fabricantes de firewalls,
Ujú. Lo que tienen o lo que hacen es que tú puedes tener you bring your own license, te venden una licencia de su producto, vaya, en este caso Ujú. vamos a hablar de un Fortinet. Entonces, Ujú. si ellos tienen hoy en día o el cliente tiene un Fortinet, él puede hacer uso de su licencia en la nube. Entonces, lo que Ah, ok. generan en la nube es una instancia virtual Ujú. que con el software que utilizan de Fortinet pueden hacer una réplica, pueden centralizar la administración y desde ahí pueden Ok, generar las VPNs. Ya va a ya. depender si el licenciamiento cuenta con VPN, si el licenciamiento, pero al final del día todo se va a poner en la nube. ¿Por qué? Porque si hablamos de un escenario donde se te cae tu servicio principal y tu acceso de red principal, forzosamente los usuarios tienen que entrar por internet y para generar Ujú. una conexión segura para toda esa cantidad de usuarios, pues utilizas un software que se dedica o es especialista en eso. Entonces, de alguna manera es como lo vas a estar atacando o en ese esquema así lo atacamos y salió mucho más económico que comprar Sí, eh, appliance, ajá. exactamente la appliance. Ok. Entonces, Ah, ok. bueno, más o menos así es como lo matamos. Gracias. Ya. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Sí, Luis Antonio Gil García, dígame usted. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien. Oyes, en el caso de, por ejemplo, nosotros que tenemos todo un premise y yo quisiera subirlo a Azure, ¿qué tan complejo sería esa migración? Mira, ahí la complejidad de la migración, Y bueno, vamos, ¿y qué tan factible sería que yo factible, lo tenga en la nube versus on-premise? ok. Factible, la mayoría de las cosas es, hoy en día ya es compatible y ya es factible para poderlo estar migrando a la nube. Inclusive, si te fijas en el escenario complejo de RP, o sea, a pesar de que había aplicaciones de Linux, y ese tipo de cosas, sí habrá que hacer una prevalidación de que todas las versiones y lo que estés utilizando sea que Azure también te dé el soporte. Porque si nosotros subimos algo donde Azure no te da el soporte, pues bueno, ahí nos empezamos a meter un poquito el pie. Si no, ver el esquema para poderlo migrar o ponerlo en una plataforma más estándar. Ese es un tema. La otra, una vez analizando eso y vemos que, imagínate que el 80 o el 60% es viable para subirlo a la nube porque así lo es por compatibilidad, así lo es por función, por configuración también no hay problema. Nosotros, si requieres ponerles a ellos, imagínate, normalmente me dicen, es que yo tengo mi SAN que me da 20,000 IOs a mi aplicación porque así la requiero y es muy transaccional. Ok, en Azure podemos configurar discos o arreglos de discos de hasta 80,000 IOs. Entonces ya no es un impedimento, ¿no? Si es que me dicen, es que no es rápida, ¿no? Sí es rápida. Y podemos poner hardware nuevo que es muy rápido en la nube, también sí lo podemos poner. Realmente va a un tema de análisis, ver que sí son candidatos a subir y ya de ahí nos metemos al proceso de planeación y ejecución en el tema de la migración. ¿Cómo es que lo hacemos? Sin ver nada, nosotros proponemos dos caminos, ¿no? Y eso es así como los dos caminos por default y ya va a depender mucho de la complejidad del ambiente. La primera es podemos auxiliarnos del servicio de Azure Site Recovery. Imagínate, nos ponemos a replicar la máquina, replicamos, ya está en réplica, probamos que están todos los datos, porque nosotros podemos hacer una prueba de failover en la nube sin afectar el ambiente productivo. Entonces vemos que están todos los datos ok, vemos que todo está ok, ponemos una ventana de mantenimiento, hacemos failover, pum, apagas tu servidor local y en automático ya estás trabajando en la nube con esa máquina. Entonces, si te fijas, puede ser muy sencillo como te lo estoy contando. La otra es, y eso podemos hacer, por cierto, la réplica de un servidor físico, de un servidor en VMware, de un servidor en Hyper-V, entonces no le vemos mayor complejidad, ahí va, repito, a analizar el ambiente. El otro escenario, si tú me dices, es que yo tengo un servidor de base de datos, podemos estar haciendo la réplica de la base de datos, encendemos alguna réplica o sacamos un respaldo. La otra es que al camino antiguo, ¿no? Saco un respaldo, lo restauro en la nube, o lo pongo en la nube, lo restauro, sincronizo los últimos cambios y pues realmente apago, redirecciono y migro. Realmente son los dos caminos que utilizamos por default, realmente si los vemos así,
va a depender de la aplicación. Hay aplicaciones que podemos estar replicando en casi en tiempo real por transacción. Hay otras aplicaciones que vamos a poderlo hacer así como en el primer escenario, pero te va a salir mucho más económico que estarlo haciendo. Inclusive con el primer escenario que te decía de apoyarnos del servicio de Azure Site Recovery, hasta nos da tiempo de poder ir replicando en vivo. Es decir, que estemos replicando todo el tiempo. Terminamos de replicar, programamos nuestra ventana, apagamos el servidor, bueno, probamos que todo esté ok, apagamos el servidor local y lo migramos, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una de los dos caminos o las dos alternativas que nosotros hemos visto, que nosotros hemos ejecutado y la verdad, pues nos van bastante bien, ¿no? No nos han dado problemas. Entonces, te digo, todo depende del ambiente. Hay que hacer un análisis previo a decir, sí, te migro y no hay problema. Ok. Otra pregunta, Mario. Según yo recuerdo, cuando fui una vez con ustedes a un rally, cuando fue lo de un tema de backup, creo que pregunté exactamente lo que estoy preguntando ahora, pero me decían que debía de haber un escenario donde tuviera una caja local y lo demás en la nube. ¿Qué tan viable es que yo lo tenga 100% en la nube? ¿Me va a funcionar de alguna manera para todos mis usuarios que tengo locales cuando se haga la autenticación? Bueno, ahí déjame recapitular un poquito. Si estamos hablando de temas de autenticación, Sí, haz de cuenta que yo lo que quiero es subir mi AD a la nube. Pero según yo recuerdo que el escenario era, yo tengo que tener una caja de forma local, una AD local, que se me esté replicando a mi AD que esté en Azure. Pero si yo quiero matar mi caja de AD local, quiero tenerlo todo directamente en AD Azure, ¿se puede que mis usuarios que estén de forma local se autentiquen directamente a Azure? Ya te entendí. Aquí estamos agarrando dos servicios. El primero es Active Directory Domain Services, que es el que todos conocemos, un Forest, un Domain Controller, otro Domain Controller, réplica, Sysball, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que tenemos en la nube como servicio se llama Azure Active Directory. Este Azure Active Directory existe en básico, en premium, y lo que hace es para un tema y sirve para temas de identidad, para temas de seguridad. Si este servicio de Azure Active Directory no reemplaza el Active Directory Domain Services. Lo que podemos hacer es unirlos, podemos sincronizarlos y podemos casarlos. ¿Para qué? Para que en todos lados sea la misma identidad, pero definitivamente no reemplaza a Azure, los Active Directory Domain Services. Hoy en día, Microsoft ya lanzó otro servicio que es el Azure Active Directory Domain Services, y lo que podemos hacer es una sincronización de la identidad, y de alguna manera con Windows 10 podemos apoyarnos para el tema de autenticación y para poder entrar hacia las aplicaciones que tengas publicada con toda la seguridad que tengas de directorio activo. Puedes aplicar políticas, pero ya va más orientado, lejos de solo verlo como Azure, ya va un poquito más orientado a ver una estrategia de administración del equipo de cómputo, porque ya vas a verlo como un todo. Sí, en algún momento te puedes deshacer de tu directorio activo, pero vas a necesitar siempre una caja. Inclusive puedes poner una caja en Azure donde la tengas con los domain services, porque al final del día no los reemplaza. No hay algo, hoy en día todavía no sale un servicio que reemplace ese servicio on-premise, pero sí puedes mandarlo todo a la nube, definitivamente sí, pero ya estamos hablando más de una estrategia de administración de equipos desde la nube. Ya cambia un poquito la visión. Entonces, a fuerza necesito tener una caja de forma local, a lo que entiendo. La puedes dejar local o puedes mandarla como infraestructura, como servicio a la nube, y te puede funcionar. Te das cuenta que yo lo que quiero es eliminar mi infraestructura local y todo ya tenerlo en la nube. Sí lo podrías hacer. Sí lo podrías hacer, y puedes apalancarte de algún otro servicio como la plataforma de IMS, para poder hacer la gestión de todo el equipo. Inclusive viene con funcionalidades nuevas y bastante interesantes. Ahí yo creo que luego les
Vamos a lanzar otro webinar hablando específicamente de cómo podemos tornar la administración de equipos, pero sí en algún momento sí puedes eliminar todas tus cajas, ya nada más dejas en la nube una infraestructura como servicio, o te conectes como servicio vía directo hacia tus aplicaciones, que las publiques. Sí, ese objetivo que tienes y esa meta, la verdad sí es un alcance interesante, es un alcance que sí se debe dimensionar y se debe arquitectar muy muy minuciosamente. Ahí si en algún momento quisieras y nos dieras la oportunidad, te apoyamos a dimensionarlo y decir cómo sería la mejor estrategia para poder eliminar todas tus cajas locales y dejarlo todo en la nube. También sí lo podrías hacer, sí lo podríamos hacer en conjunto. Pero sí, contestando y regresando a tu pregunta, no hay manera de eliminar o de prescindir de un Active Directory Domain Services, traducción de un Domain Controller. Al final del día es el que tiene toda tu base de información y de identidad. Entonces, como quien dice, sí necesito depender de una caja local, a final de cuentas. No, regreso al punto, no la necesitas local. Al igual la puedes mandar a la nube y la mandas como una infraestructura, como un servicio, como una máquina virtual, pero no puedes prescindir de ella porque es el que generó toda la identidad y no puedes deshacerte de esa identidad. O sea que al final de cuentas siempre sí la requiero, aunque yo cree un clon y que lo suba a la nube como máquina virtual. Sí, lo necesitarías exactamente hacer tal cual así. Tener una réplica de esa máquina virtual, si la tienes hoy virtualizada, ya no la tienes on-premise, pero sí la vas a necesitar no puedes prescindir de ella. A menos que tú tengas una estrategia de quito el directorio activo y empiezo a trabajar sobre el servicio de Azure Active Directory. Y bueno, ya estamos hablando de otro tipo de administración. Al igual puedes en algún momento sacar a los equipos de dominio que están trabajando sobre directorio activo, administrarlo todo sobre la nube, y sí, también lo pudieras hacer de esa manera. Y ya prescindes completamente de un controlador de dominio si lo queremos simplificar tal cual. O sea, sí lo puedes hacer. Tengo clientes que no tienen directorio activo local, no tienen domain controller y todo lo están gestionando desde la nube. Accesos, permisos, grupos, acceso a aplicaciones, etcétera. Políticas, etcétera. También sí. Okay. Sí. Ahí tienen una estrategia completa acompañada de en este caso de IMS, por ejemplo. Ok. Es que yo lo que no quiero es volver a hacer la configuración de los clientes que se están conectando al domain controller. Entonces, pues dije, bueno, ¿qué tan viable es que suba lo que es mi domain controller a Azure y dar de baja y ya borrar y eliminar y tirar a la basura esa caja y quedarme directamente en la nube? Okay. Pero lo que no quiero es hacer la tareita de pasar usuario por usuario, volver a reconfigurar otra vez los equipos para meternos a dominio. Sí, en ese caso sí no te puedes quitar de eso, ¿eh? Cuando estamos hablando de cambiar inclusive hasta migración de directorio activo, meter las máquinas a dominio, estamos hablando de generar un perfil, una relación de confianza. Cuando la pierdes, sí tienes que cambiar, tienes que contemplar una migración del perfil. Eso no te lo quitas en ningún esquema. Si tienes 1000 usuarios, es pasar a 1000 usuarios, hacer esa configuración. No, sí, bueno. Eso es un trabajo que no te lo quitas. ¿Pudieras simplificarlo? Sí. ¿Pudieras cambiarlo? También. Puedes generar políticas de dominio para que trabajen con la nube también. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un ambiente muy móvil. Entonces, también ya hay flexibilidad para poder hacer. Podemos hacer hasta single sign-on aplicaciones de la nube de Microsoft. También. Así lo tengo con otro cliente. Entonces, hay muchas estrategias, sí hay manera de cómo darle la vuelta a eso, pero si requieres hacer una configuración mayor en tema de identidad y tienes que cambiar algo del usuario y que represente un cambio al perfil del usuario, no puedes quitarte el tema de pasar equipo por equipo para eso. Sí tienes que barrerlo, sí tienes que cambiarlo o migrarles el perfil o algo por el estilo, pero ya debe depender mucho cómo se arma la estrategia y cómo lo puedes hacer, pero sí puedes prescindir de infraestructura local, sí. Ok, muy bien, Mario, te agradezco la duda. No, de nada. Bueno, voy a irme rapidísimo en las últimas láminas.
¿Por qué? Porque el último tema que quería presentarles es el tema de la operación elástica en la nube. No porque tengamos IaaS, no porque tengamos web services, no podamos hacer autoescalado. Al autoescalado lo podemos poner en dos vertientes. La primera, que escale la capacidad de las máquinas virtuales que nosotros tengamos, de las instancias que nosotros tengamos configuradas. Como en todo buen hipervisor, eso no nos lo vamos a quitar, va a requerir de un reinicio, pero yo puedo hacer las cosas al momento que lo necesite. Ejemplo, si yo tengo una máquina virtual con 4 GB de RAM y 2 procesadores y las necesidades me están pidiendo que la suba al doble, en ese momento yo me puedo meter al portal, va a requerir un reinicio de alrededor de va a estar la máquina fuera como cerca de 3-5 minutos, pero eso es en cualquier hipervisor, y en automático yo cambio el tamaño de la máquina virtual. Entonces ya se reinicia la máquina y ya tengo 8 GB de RAM, o 8 procesadores, o 16 GB de RAM y 8 procesadores, va a depender lo que queramos hacer, o me puedo ir a la más grande de 32 cores y 448 GB en RAM, o no sé, lo que yo necesito. Todavía me puedo ir a instancias todavía más grandes que van a estar saliendo próximamente. Ese sería una de las, un tema de elasticidad, ¿no? ¿Yo puedo cambiar el tamaño de la máquina? Sí. Si yo lo cambio en la máquina virtual lo necesito por 10 minutos o por 1 hora, lo voy a poder, solamente voy a pagar 1 hora de ese tamaño de máquina, también. O sea, si yo nada más necesito 1 hora de alto performance, cambio las máquinas, empezamos a trabajar, 1 hora después yo bajo el tamaño de las máquinas y sigo pagando lo mínimo indispensable que requiero para operar, pero ya satisfice la necesidad de requerimientos de la operación, ¿no? Entonces, ese es un tema. La otra, el escalado automático de Azure, también va mucho de la mano con la cantidad de máquinas virtuales que yo voy a tener para para un servicio. Ejemplo, yo tengo aquí la nube de Azure, tengo mi paquetito, ese paquetito lo subo a la nube, eso se queda en Azure. Al momento de tenerlo en Azure, yo lo que voy a hacer es estar provisionando o aprovisionando este software. Lo que hago al igual de entrada lo puedo poner en 2 máquinas virtuales, entonces ya solamente tengo 2 máquinas virtuales activas. Estas 2 máquinas virtuales está dentro del centro de datos de Azure, y yo lo que hago posteriormente es hacer el deploy de este paquete. Entonces este paquete lo mando hacia las 2 máquinas virtuales y bueno, ya tengo 2 máquinas virtuales con mi paquete y como operación. Si está así y me lo permite, al final del día lo que vamos a tener es un balanceador en automático. Muchas de las máquinas virtuales que nosotros seleccionemos tienen un balanceador de cargas. Entonces, y muchas veces no lo sabemos configurar, no lo utilizamos y no le sacamos ese provecho. Entonces, ese balanceador lo que hace en automático, trabaja por mí, hace la configuración por mí. Ya no necesito ser experto en un F5, por ejemplo. Entonces, no importa de dónde accedan, va a ser balanceo y me va a estar mandando mis instancias a cualquiera de las 2 máquinas. Aquí, si yo tengo una demanda más grande y empiezo a requerir, yo me puedo ir metiendo a esta configuración. Le puedo poner que ahora me ponga, o ahora tenga disponibles 6 instancias, porque tengo muchos más usuarios, tengo una operación más alta, tengo una demanda más alta y necesito satisfacerla. O puedo estar teniendo 92, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este escenario, lo que va a hacer el sistema, en este caso Azure, va a estar aprovisionando las 2 máquinas virtuales. Y al final del día, ¿qué significa esto? ¿En qué se traduce? Que yo puedo estar escalando tanto como yo no necesite, ¿no? Ahorita yo agarré un ejemplo de 92, pero quizá pueden ser 100. No va a depender, o al igual solamente necesito 10, no necesito más. Entonces, si lo quiero por un pequeño lapso de tiempo, entonces yo lo puedo hacer haciendo así. Posteriormente, si yo requiero bajar a 10 instancias, ¡pum!, en automático el sistema desaprovisiona todo y se puede bajar hacia 10 instancias. Si hay una configuración por atrás, sí funciona así de mágico como lo comento, la respuesta es sí, pero va a depender mucho cómo lo tengamos. Al final del día, ya como último tema, regreso al punto de la sesión anterior. Una nube tiene que darte estos 4 puntos principales. Que sea productivo, que te ayude a tu organización,
que sea realmente híbrido, es decir, que sea coherente con servicios, que sea coherente con la conectividad, que sea coherente con las tecnologías, que sea compatible con las tecnologías. Hay muchas nubes hoy en día, no voy a hablar mal de ninguna, todas tienen sus áreas de oportunidades, todas están en desarrollo, todas están creciendo, y bueno, ahí va a ser cuestión de qué es lo que nos convenga más, pero al final del día estamos hablando que Azure es una de las plataformas líderes en el mercado. Otro tema que es muy importante de la nube es que sea inteligente, que ya me pueda dar, que ya me pueda desarrollar, que tenga otros servicios, que lo pueda combinar. Aquí, si se fijan, yo puedo, en una arquitectura de aplicaciones, yo puedo combinar servicios en IaaS con servicios en PaaS, con servicios en SaaS, y no están peleando el uno con el otro. Yo puedo estarlo haciendo, puedo estar integrando y puedo conectarme con mi propio ambiente, ¿no? Entonces, sí va a estar, sí me va a dar ese tipo de cosas, sí me va a dar esa flexibilidad de poderlo hacer, apagar, prender servicios, esa parte, ¿no? Y la otra de confianza. Al final del día, Microsoft como plataforma y como servicio en la nube es la plataforma más segura o con más certificaciones de normativas y estándares de seguridad a nivel global. No existe ahorita otra, son alrededor de 44 certificaciones globales, entonces sí es muy importante eso, ¿no? Que en algún lado nos pongan. Muchos proveedores de nube nada más dicen, te doy el ISO 27018, que es el de seguridad de información de datos personales o de usuarios, pero, ¿y qué tratamiento? ¿Cómo accedes a los servicios? ¿Cuál es esta transparencia, no? Azure sí te la da. Entonces, ya para no dejar de lado, y a los que no nos conozcan, Datavision es una empresa con 22 años en el mercado. Somos proveedores directos de HP Enterprise, somos proveedores directos de HP Inc., manejamos tecnologías de Intel, manejamos temas de VMware, Juniper, Beam, Citrix, Commvault. Por eso es que podemos, como Datavision, atacar diferentes tecnologías. También somos expertos en SQL, en Oracle, en Linux, también sin mayor detalle. Y bueno, como parte del licenciamiento, aparte de ser especialistas y tener un área en la parte de consultoría, a tener especialistas en consultoría de Microsoft, también nosotros somos proveedores de licenciamiento, podemos manejar licenciamientos de cualquier tipo, Open, MPCA, CSP, contratos Enterprise, etcétera, etcétera, etcétera. No lo quería dejar de lado, quiero que lo tuvieran presente para aquellos que nos conocen y para los que no nos conocen. Entonces, de aquí ya no sé si tengan preguntas de todo lo que hemos revisado adicionales, si tengan algún otro detalle, algún otro tema, no sé, ahorita dejo tiempo abierto para que nos hagan llegar sus dudas o preguntas. Si no hay preguntas, pues agradecemos muchísimo su atención, su tiempo, sobre todo. Esperemos que sea una presentación que les haya servido. Aquí sí, por favor, nos ayudan con algunas respuestas de las siguientes preguntas. Se los agradeceremos. Eso nos sirve a nosotros mucho para saber cómo les podemos ayudar, si necesitamos preparar algo importante. Muchas gracias a todos por conectarse y les recordamos que el día 24 de enero vamos a tener un evento presencial. Nos encantaría que nos acompañen todos.
donde vamos a profundizar aún más en Azure. Y les estará llegando la invitación a su correo si es que no les ha llegado aún. Gracias, Mercedes. De nada. No, de nada. Gracias. Gracias, Marcos. Sí. No, de nada. Ahí les dejo otra pregunta también. Esta última no deja seleccionar la opción. Perdón. Gracias por su tiempo. Cualquier cosa, estamos al pendientes para apoyarles, para sentarnos si quieren tener una charla ya más particular de alguna necesidad o algo que tengan en particular, con todo gusto podemos programar una sesión y poderlo revisar ya de manera directa. De antemano vuelvo a agradecer su tiempo y espero que tengan muy buen día.